Es un cuerpo para nosotros, es un lugar donde podemos sumar y multiplicar y además todo elemento no nulo se puede invertir. ¿Sí? El ejemplo clásico de un cuerpo para nosotros es cualquier fracción no nula tiene un lugar solo, las nuevas fracciones de la fracción. Otros ejemplos que tenemos son, bueno, R, C, las cosas usuales con las que trabajamos. Tenemos los ejemplos de ZP, ¿sí? Donde P es primo. Claro. ¿Sí? Acá, cualquier elemento no nulo es inversible. ¿Sí? Por ejemplo, Z3, ¿sí? Clase 1, Z1 del 2. El 1, digamos, es trivialmente inversible, ¿sí? El 1 es un por inverso, pero por ejemplo, el 2 es hacer 2 por 2, esto es función la clase de los 2 por 2 es 4, que el tirado como de 3 es 1. Entonces, 2 es el inverso multiplicativo del 2. Entonces, el inverso de 2 es 2. Resulta que todos los no nulos son inversibles. Claro. Y cuando P no es primo, solo pasa. ZX no es porque hay casos de negatividad. Claro. Z4 hay elementos que no son inversibles. Sí, en Z4 vos tenés los restos. ¿Sí? Clase de 0, y resulta que el grano es inversible. De hecho, si vos haces la clase de X junto a la clase de X, te da la clase de 2. La clase de 2 por la clase de 2 te da la clase de 0, y la clase de 3 por la clase de 2 te da la clase de 2. O sea que por cualquiera no nulo, nunca me da la clase de 2. O sea que el 2 no es máximo. Entonces, 2 no es máximo. Esto nosotros lo demostramos. Sí, hicimos inversibles exactamente. Los comprimos con, en este caso, los hacemos con 4. O 2 los comprimos con 4, 2 inversibles. O sea que, somos cuerpos infinitos, no somos cuerpos finitos. Somos cuerpos de características 0, 0. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue construir hicimos hace par de clases atrás, fue construir nuestro primer cuerpo de cantidades numéricas de variables. Cuando uno, por ejemplo, te habla de la función de polinomios, z de y lo cocientaba para un número simple, y por ejemplo, x cuadrado de la clase de 1, esa es la función cociente. Resulta que teníamos un cuerpo de 2 a la 2 elementos. En la cosa acá, se puede ver como la combinación, punto de combinaciones. Sí, y 2 elementos de 1 de la clase de S. La clase de clase de clase de clase. Y esto es todo el mundo de la clase. ¿Cuántos datos hay? Bueno, hay tantos como forma, Z2 datos a los elementos, ordenan las cosas cuadradas, y cuando cosas. O sea, que esta fue la primera solución que tenía más de la prima del nivel. Más. Sí, sí. X cuadrado a 6 como polinomio. Se da 6 polinomio con coeficientes cesados. Este sí, que tiene raíces.
Era lo que llamamos un morfismo de anillos. Es decir, yo tengo no, con el de todo bien, a subir. Gracias. Morfismo, transforma cada uno de los beneficiarios. Esto lo mataron la clase, una clase. Anda. Perdón, chicos, ¿puede ser que tengan dos micrófonos prendidos? Porque se escucha con un montón de eco. A mano. Sí. Bien. O sea, que él tenía juntos. Porque ellos no han ido así. Una cosa que pasa ahora, con clases, ya no sabemos que tentar la canción, ¿sabes? Eso es uno clase, y la preparación para subir también. Entonces, decía yo, la clase, bueno, eso sí, que en este trabajo y cumplir una vez. Entonces, que tiene la ese puede no ser sí. Hecho. Tiene esta cuenta canta. Y yo me acuerdo por la función de lo que no. Las machi, no me hablaba de las princesas. Eso lo que esto es una medicina, pero que tiene que ver cosas. Por ejemplo, esta palabra de estrés es un poco así. Si no haces algo de cultura, eso no es capacidad, pero no se conoce. Yo asegurar hay una estrés, y cuando las personas pueden sí. Entonces, eso es esto. Las asignaciones reales, eso es. Tenemos cosas que antes de los
por la teoría de la superposición, que matan los polinomios, resulta que la clase de X es raíz del polinomio al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la penetración de F y el ejemplo, ¿cómo? Esto al cuadrado más es 3 X cuadrado clase más clase, y eso es cuadrado más 1 clase. ¿Sabes qué es el polinomio este de acá? Pasa que le puse la letra D. ¿Sí? O sea, que resulta que ya sí, la raíz de ese polinomio es 1. Cuando lo divido por el cuadrado por 1, digamos, 0. Y aquí pasa algo interesante, porque si realmente tenemos esa ecuación, lo que se está diciendo es que esta al cuadrado más 1 es 0. O sea que el versículo falla, yo le digo al cuadrado me da menos 1. Si quieres alguien al cuadrado me da menos 1. Bueno, nosotros lo conocemos como la I, la imaginaria. O sea que el rectángulo acá es ese cuerpo que nosotros construimos. Ese cuerpo que nosotros construimos. Hay muchos espacios más C. Muy complejos. La I es la clase de X. ¿Sí? Usualmente nosotros tenemos esta idea, ¿no? De que C es integral. Pero tiene una forma de integral adentro de C. Una copia, por ejemplo, de la carta real. ¿Sí? A por 1 más 0. Hay una forma de revelar de C. No es la verdad. Hay varias. ¿Sí? Pero esta cosa que nosotros venimos haciendo, conseguir raíces, o mejor dicho, de estos cuerpos, es en el fondo agregar raíces de polinomios que originalmente no teníamos. Entonces estamos buscando cuerpos grandes donde vivan las raíces de polinomios irreducibles. ¿Sí? En este caso, los polinomios que tomamos, como tenemos que hacer cuentas en el pizarrón, son polinomios de grado bajo. ¿Sí? Entonces aparecen las preguntas sobre ¿será posible conseguir polinomios irreducibles de cualquier grado? En el caso, el cuerpo que yo me construya, ¿cuántos elementos va a tener? ¿Va a ser muy grande? Esa es una de las cosas que vamos a tratar de contestar hoy. Sí, de hecho, las resultas familiares suele ser. ¿Sí? Entonces, una de las ideas que teníamos era la de las extensiones del cuerpo, ¿no? Claro, bueno, no es sencillo de entender tampoco, digamos. La historia de los complejos es una historia muy desafiante y lo que uno hace cuando arma los complejos es que pierde el orden, ¿no? Porque los complejos no están ordenados, tienen un orden compatible con las geométricas. Uno los puede ordenar de manera arbitraria, pero no de forma compatible con la suma, por ejemplo. Pero quizás alguno de los complejos no le alcanzan y necesita agregar más cosas. No en sentido algebraico, ¿no? Pero por ejemplo uno tiene los cuaterniones también, ¿sí? Y los octoniones, donde uno va perdiendo cosas, ¿no? Uno pierde primero el orden, después uno pierde la asociatividad, al final de todo, ¿no? También se pierde, bueno, en los cuaterniones perdemos la tecnibilidad, en los octoniones perdemos directamente la asociatividad. O sea que son lugares donde uno puede multiplicar sin hacer las cosas que uno sabe. Bueno, supónganse que ustedes tienen un cuerpo que está metido dentro de otro. Esto se llama una extensión de cuerpo. Así que F extiende acá. F extiende a acá. Entonces, si un elemento está en F, se dice
algebraico sobre K si es raíz de algún polinomio con coeficientes abajo. Si existe un polinomio con coeficientes abajo, no nulo, tal que P de θ es decir. ¿Sí? Una extensión es algebraica si todos los elementos de F son algebraicos sobre K. ¿Sí? Acá se dice siempre sobre tal cosa, ¿no? Porque depende del cuerpo base. ¿Sí? Resulta que cuando uno tiene un elemento algebraico, tiene polinomios que lo anulan. ¿Sí? Entonces, hay algún polinomio de algún grado que lo mata. Entonces, el conjunto de naturales tales que existe un polinomio tal que P de θ es 0, este es un subconjunto de los naturales no vacío. Si un elemento es algebraico, hay algún polinomio que lo mata. Por lo tanto, este subconjunto de n es no vacío. Si es no vacío, tiene un primer elemento. Es decir, hay un polinomio de grado mínimo que mata a este. El grado más chico posible que mata a este. Ese polinomio, cuando es mónico, se dice el polinomio minimal. ¿Mónico qué es? Que el coeficiente principal es 1. Okay. Entonces, este conjunto es no vacío, tiene un primer elemento, el primer elemento va a ser el grado del polinomio minimal de θ. ¿Sí? Polinomio mónico de grado mínimo que anula a. A veces es fácil de encontrar, otras veces es más difícil de encontrar. Quizás con un ejemplo, miramos C como extensión de Q. C como extensión de Q. Y tratemos de encontrar el polinomio minimal de alguien. Como que ustedes tienen θ, que es 1 más raíz de 3. Queremos encontrar el polinomio minimal de θ sobre Q. Hay que encontrar un polinomio que mate a ese. Que tenga todos sus coeficientes sobre Q. Se me da θ sobre Q. Y bueno, claramente este elemento no está en Q, ¿no? O sea, eso no es un número racional porque si eso fuese racional, le resto 1 sigue siendo racional y me daré que raíz de 3 es racional y raíz de 3 no es racional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar un polinomio de coeficientes racionales que lo mate? ¿Qué podríamos empezar a ver? Podríamos empezar a ver potencias de eso, ¿no? Cuando ustedes hacen un cuadrado, ¿qué les queda? Les queda el cuadrado del binomio. 1 más 2 veces raíz de 3 más raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Sigue quedando feo. Sigue quedando fulero. Pero fíjate que 4 más 2 raíz de 3 lo puedes pensar así, ¿no? Como 2 más 2 más 2 raíz de 3. ¿No? Y este lo puedes pensar como 2 más 2 veces 1 más raíz de 3. ¿No? Tenés 1 más raíz de 3 al cuadrado igual a 2 más 2 por 1 más raíz de 3. O sea que 1 más raíz de 3 al cuadrado menos esto me da 0. O sea que el polinomio f de x grande igual a x cuadrado menos 2, cuando vos lo evaluás en 1 más raíz de 3, te da 0. Vemos que f de 1 más raíz de 3 es 0. ¿Sí? Entonces el polinomio minimal
tiene grado menor o igual que 2. O sea, o tiene grado 1 o tiene grado 2. No puede tener grado 1 el minimal, porque si en el minimal tuviese grado 1 sobre Q, entonces 1 más raíz de 3 sería un número racional. O sea que grado 1 no puede tener minimal, tiene que tener grado 2. ¿Sí? Si el minimal tiene grado 2, tiene que dividir a este. Pero si son los dos módicos, tienen que ser iguales. Entonces, acá vamos a sacar que bueno, el grado del minimal es menor o igual que 2. 1 más raíz de 3 no está en Q, entonces no puede ser 1, por lo tanto el grado del minimal es 2. Y como F es mónico, F es igual. O sea que el polinomio minimal de 1 más raíz de 3 es eso. Bueno, esto nos da otra forma de mirar, porque cuando uno mira este polinomio es irreducible, ¿no? Porque es de grado 2 y no tiene raíces sobre Q. Entonces, como este es irreducible, resulta que Q de X cocientado por el irreducible es un cuerpo. Es un cuerpo. ¿Y qué es? Son todos los polinomios expresados en este tipo de acá. Todas las cuestiones polinomiales que yo puedo expresar en términos de este elemento algebraico sobre Q. Esto no es otra cosa que todas las expresiones polinomiales en este elemento. Si está 1 más raíz de 3, también está raíz de 3, porque como el 1 es racional, yo puedo restar y me queda solo el raíz de 3. O sea que esto en rigor de verdad lo puedo pensar como Q de la raíz de 3. ¿Sí? Y si ese está, también está 1 menos raíz de 3. Fíjense que 1 menos raíz de 3 también es polinomio raíz de este. Entonces resulta que este cuerpo es una extensión de Q, que resulta tener todas las raíces de este polinomio de Q. Q de raíz de 3 es lo que se llama el cuerpo de descomposición del polinomio F. ¿Sí? Es el cuerpo más pequeño que tiene todas las raíces de F. Y en notación de extensiones, lo que nos apareció fue exactamente esta situación así. Q de raíz de 3 y esto extiende. ¿Sí? Esta es una extensión de Q. Que la construimos como Q de X sobre ese polinomio. Todas las expresiones polinomiales en raíz de 3. Esta extensión tiene lo que se llama un grado. ¿Sí? En el caso del grado de esta extensión es 2. Que la pueden pensar de muchas maneras. Una manera de pensar es decir, bueno, visto como espacio vectorial sobre Q, esto tiene dimensión 2. El grado de Q de raíz de 3 como extensión de Q es 2. ¿Por qué? Porque los bichitos que viven acá son de la forma A por 1 más B por raíz de 3, ¿sí? Donde hay son racionales. Es como tener la combinación de los vectores canónicos, ¿no? Un número por L1 más un número por L2. Entonces, este tiene dimensión 2. Sobre... Esto abre como la puerta a la esquizofrenia, ¿no? Porque uno puede pensar en cosas de diferentes perspectivas. Uno puede pensar en la teoría de cuerpos, donde hay multiplicación, o puede pensar en la teoría de espacios vectoriales finitos, de dimensión finita. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver extensiones sobre cuerpos infinitos, aparece también la noción de topología sobre un cuerpo. Y ese es el kit de la cuestión cuando uno quiere demostrar, por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra, donde algo de la topología hay que usar.
¿Entienden más o menos de qué venimos hablando? Este tipo de extensiones son la posta para nosotros. Van a permitir ampliar cuerpos todo lo que queramos. O sea, vos ahí puedes hacer una extensión de un grado aún mucho mayor, regla 2, regla 3, regla 5. Bueno, estaría ocupado pensar en qué tipo de extensiones podemos cocinar con condiciones de borde sobre cantidad de elementos. Porque en este caso, este tiene infinitos elementos, este también, ¿sí? A ver qué tipo de extensiones podemos fabricar. Por ejemplo, miremos este otro caso. Tenemos la extensión Q de raíz de 2, raíz de 3. Acá tengo todas las expresiones polinomiales que incluyen raíz de 2 y raíz de 3. ¿Sí? Todas las cosas que son racional por 1, más racional por raíz de 2, más racional por raíz de 3. ¿Sí? Son todas las cosas que son un racional por 1, más un racional por raíz de 2, más un racional por raíz de 3. Entonces, uno, digamos, podría pensar a priori que, bueno, algunas de estas son, por ejemplo, las expresiones racionales en raíz de 2, otras son las expresiones racionales en raíz de 3, y ambas extienden a 1. Ahora tenemos como un reticulado de extensiones. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? Como este era una extensión donde era el cuerpo de descomposición de un polinomio, podríamos preguntarnos si habrá algún polinomio que sea el cuerpo de descomposición de esto. ¿Habrá algún polinomio tal que esto sea su cuerpo de descomposición? ¿Habrá algún polinomio? Tal que Q de raíz de 2, raíz de 3, sea el cuerpo más pequeño. No va a decir de qué grado. Entonces, No, todavía no dije. este cuerpo Q, raíz 2, raíz de 3, contiene a los otros dos, Sí. ¿no? Porque las expresiones que contienen estos dos, en particular si yo esto lo multiplico por 0, son las expresiones que contienen. Claro. Okay. Contenga a todas sus raíces. Y bueno, resulta que sí. Resulta que cuando uno tiene una extensión algebraica finita, ¿sí? Bajo ciertas condiciones que se cumplen en el caso de Q, entonces esto se puede pensar como el cuerpo de descomposición de algún polinomio. ¿Sí? En rigor de verdad se pueden pensar como una extensión algebraica simple. Es decir, va a existir un elemento, y aún más, existe un elemento en alguna clausura algebraica de este, tal que Q de ese elemento es en efecto Q de raíz de 2. Extender con un tipito solo me da lo mismo que extender con raíz de 2 y raíz de 3. ¿Sí? Donde este chabón, ¿sí? Obviamente está adentro de este cuerpo. Eso no es muy complicado de hacer, por lo menos en los casos de juguete que nosotros vamos a mirar. Uno tiene una intuición y va para adelante y le sale. Entonces uno podría pensar del mismo modo que hizo el ejemplo anterior. ¿Podemos encontrar un polinomio que mate a 1 más raíz de 3? Lo encontramos. Hicimos operaciones polinómicas y lo encontramos. Acá lo que necesitaríamos sería un candidato a esto, ¿no? Y bueno, un candidato posible podría llegar a ser, por ejemplo, ¿no? El elemento raíz de 2 más raíz de 3. ¿Por qué? Porque si yo esto lo elevo de manera adecuada, los cuadrados se van a llevar las raíces. En lo sumo me el producto. Fíjate que si hay, no sé qué letra es esta, pero la elevas al cuadrado, el cuadrado del binomio te da 2 más 2 veces raíz de 6 más 3. O sea que raíz de 6 me aparece con todo
con todo rigor ahí. Y si vos a este lo elevás a la cuarta, es como tener este al cuadrado. De vuelta, el cuadrado del binomio, ¿no? 25 más 2 veces este por este, más este al cuadrado que te da 4 por 6. 4. Entonces fíjate que acá tengo raíz de 6 y acá tengo raíz de 6. Los puedo liquidar. Fíjate que esta es la cuarta menos 10 al cuadrado. Fíjate que te queda 49 menos 50 es menos 1. ¿Se cuenta menos 1? Entonces resulta que el polinomio f de x grande igual a x a la cuarta menos 10x cuadrado menos 1, cuando yo le enchufo a este tipo, me da 0. Entonces f anula a raíz de 2 más raíz de 3. Entonces el polinomio minimal tiene que tener grado menor o igual que 4. ¿Sí? O sea que resulta que el minimal va a dividir a f. No solamente tiene grado, sino que lo divide. Si f mostramos que es irreducible, ya está. Si mostramos que f es irreducible, está. Bueno, no es muy complicado, pero vamos a ver qué es irreducible. Por lo tanto, el minimal divide a f. ¿Sí? Entonces, el grado del minimal más chiquito que 4. Bueno, 1 no es porque este número no es racional. O sea, que tiene que ser 2, tiene que ser 3. Orden 2 no es, porque esta expresión al cuadrado me da algo que tiene raíz de 6. La raíz de 6 no es racional. O sea, que no puede ser un polinomio de grado 2. Tiene que ser por de grado 3 o de grado 4. Pero si es de grado 3, si el minimal fuese de grado 3, tendría un factor de grado 1. No puede ser. ¿Sí? Porque el factor S tendría una raíz, son conjugadores. Entonces, resulta que el minimal termina siendo este f de x. Esa es la cuarta menos 10x cuadrado menos 1. No solamente ese polinomio es el polinomio minimal de este, pero también es el polinomio minimal de este de acá. También es el polinomio minimal de este de acá. Y también es el polinomio minimal de este de acá. Esas raíces, junto con el original, son lo que nosotros llamamos los conjugados. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían un polinomio real con una raíz compleja? Que la conjugada también era raíz. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? O sea que el polinomio minimal es el polinomio minimal de cualquiera de sus raíces simultáneas. El polinomio minimal es el polinomio minimal de todas sus raíces a la vez. Por lo tanto, el cuerpo que vos construyas es el cuerpo de descomposición asociado a ese polinomio. Va a ser el cuerpo que vos podés construir usando cualquiera de las raíces. Porque el polinomio que los define es el mismo. Y si vale esa igualdad, significa que este está acá adentro. Que este está acá adentro. Que este está acá adentro y que este está acá adentro, que este está acá adentro y sí. Entonces, resulta que este cuerpo, U de raíz de 2 más raíz de 3, contiene a raíz de 2 menos raíz de 3.
porque raíz de 2 menos raíz de 3 es un conjugado de raíz de 2 más raíz de 3. Pero si tiene a este y a este, tiene a la suma. Entonces, q de raíz de 2 raíz de 3 contiene a raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 2 menos raíz de 3. Y eso es raíz de 2. 2 veces. Y si tiene a 2 raíz de 2, tiene a raíz de 2. O sea que este chabón contiene a raíz de 2. Y por la misma lógica, también contiene a raíz de 3. ¿Sí? O sea que contiene a raíz de 2 y contiene a raíz de 3. Tiene que ser exactamente el que habíamos puesto. Es en efecto este que aparecía generado por 2 elementos, en rigor de verdad lo puedo pensar como el generado por uno solo. Este elemento que está acá es lo que se llama un elemento primitivo de la extensión. Y me permite transformar una extensión finita, algebraica infinita, en una extensión algebraica simple. O sea que en rigor de verdad, los espacios vectoriales de dimensión finita, en el caso de Q, se pueden pensar como los generados por un solo elemento. Este elemento que es el elemento primitivo, ¿sí? Para que exista, uno tiene que pedir algunas cositas a la extensión. Y a nosotros nos va a interesar el caso donde el cuerpo de base es finito. ¿Sí? El hecho de que Q tenga característica 0, tenga característica infinita, con característica 0, está bien, nos permite decir muchas cosas. Las extensiones se portan muy bien sobre Q. Y resulta que sobre los cuerpos finitos uno tiene que decir algunas cositas más. Entonces, hasta acá me siguen. ¿Qué cuenta estamos tratando de hacer? Si hoy terminamos, o por lo menos hoy contamos la idea de que las extensiones finitas de cuerpos finitos son simples, recontra mega estamos. O sea, vos hasta ahora dijiste que las extensiones de cuerpos infinitos son simples. En Q, siempre simples. Las extensiones algebraicas finitas de Q son simples. Sí. Siempre puede ser un nuevo elemento primitivo para cualquier extensión. Vas a poder hacerlo, pero no siempre. ¿Qué quiere decir? Que se generan por un solo elemento. ¿Sí? En general es falso. ¿Sí? Pero sobre Q es cierto. Sobre Q valen un montón de cosas que en general uno no las tiene a disposición. En los cuerpos finitos también valen muchas cosas que son muy ocupadas. Y vamos a ver si podemos hacer algunas de esas ahora. Bueno. Vamos a ver si podemos aclarar una cosa que la vez pasada... Bueno, sí. una pregunta. Si vos cuantificabas las soluciones que tenías solo para la extensión de raíz de 2 y raíz de 3, que no la teníamos, como no hubiese dado también un polinomio que anule en los dos casos. ¿Cómo? ¿Qué querés hacer? ¿Tenías la extensión ya, digamos, para raíz de 2? No. No, dijimos que este contiene a raíz de 2. ¿Por qué? Porque contiene a este y contiene a los conjugados. Está bien, pero para la raíz de 2 ya teníamos el polinomio que anulaba. Así. Para raíz de 2, x cuadrado menos 2 es un polinomio que es el polinomio solo para raíz de 2, ¿no? O sea, el polinomio p de x igual a x cuadrado menos 2 es el polinomio minimal de raíz de 2 sobre q. Está bien, y si calculabas también, hacer lo mismo para raíz de 3 y después lo multiplicás, no tenés una solución. No, Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos finitos ahora? ¿Qué pasa con los cuerpos finitos? Suponete que uno tiene un cuerpo de Q elementos. ¿Sí? Supongamos que FQ es el cuerpo de Q elementos. Bueno, vamos a ver varias cosas. Primero que ese cuerpo de Q elementos tiene P a la A de elementos. ¿Sí? Porque es una extensión de su cuerpo primo. Esto es Q a la N para algún N. Perdón, P a la N para algún N y algún P.
De hecho, contiene una copia de ZP. Contiene alguna copia de ZP. Resulta que esta extensión tiene grado n. ¿Sí? Y resulta que este cuerpo de acá es el cuerpo de descomposición de un polinomio con coeficientes en ZP. Entonces, lo que vamos a tener es, me das un cuerpo finito, es el cuerpo de descomposición de alguien. ¿Sí? Así como yo daba este y era el cuerpo de descomposición de este polinomio, bueno, el cuerpo finito es el mismo. ¿Y eso de dónde viene? ¿Sí? De la siguiente observación. Todo elemento A diferente de 0 en FQ cumple que A a la Q menos 1 es 1. ¿De qué es? ¿De qué la va esto? A ver si nos acordamos un poquito de qué la va. Ese cuerpo, FQ, tiene las operaciones más y por, ¿vale? Más y por dos operaciones. Si uno mira los de FQ, saca el 0, tienes los elementos no nulos de FQ. A eso lo voy a llamar FQ con una X arriba. O sea que ahí tengo todos los elementos de FQ que no son 0. Ahora, si yo multiplico 2, que no son 0, no me da 0. No hay divisores de 0. Cada elemento tiene un inverso multiplicativo y la multiplicación es asociativa. Y está el 1. O sea que esto es un grupo multiplicativo finito, que tiene finitos elementos. ¿Cuántos tiene? Q menos 1. Tiene exactamente Q menos 1 cosas. O sea que el orden de este grupo es exactamente Q menos 1. Ahora, el orden de un elemento, ¿qué era? Era la mínima potencia a la cual tengo que elevar un elemento para que me dé 1. Resulta que siempre el orden de un elemento es un divisor del orden del grupo. Para un elementito no nulo, A la orden de A me da 1. ¿Sí? Y además, el orden de A divide a la cantidad de elementos del grupo, en este caso, 10. O sea que en rigor recordar, la cantidad de elementos, que es Q menos 1, se puede pensar como algún número por el orden de A. Entonces, si ustedes en esta ecuación elevan todo a la beta, acá les queda que A a la Q menos 1 es 1 a la beta. O sea que todo elemento no nulo de este cuerpo cumple con esta ecuación. Si yo miro esto para cualquier elemento no nulo y multiplico por un elemento no nulo, no estoy matando soluciones. O sea que en rigor de verdad, todo elemento no nulo verifica que A a la Q es A. Porque agarré esa igual de A y la multipliqué por A de los dos lados. Eso tiene a todos los no nulos como soluciones, pero además tiene como solución al 0. 0 a la Q me da 0. Entonces resulta que todos los elementos del cuerpo FQ cumplen que A a la Q menos A me da 0. ¿Sí? Eso lo cumplen todos los elementos de este cuerpo finito. Pero si cumplen esa ecuación, entonces todos los elementos de este cuerpo son raíces del polinomio
P de X grande igual a X a la Q menos X. Todos los elementos de FQ son raíces de esto. Y de hecho, ese tipo se puede factorizar. Tú lo pensás en ZP de X, ¿no? Solamente tiene el 1 y el menos 1. Y de hecho, este tipo se factoriza como el producto de X menos A, donde A está. Entonces resulta que en el cuerpo FQ, este polinomio tiene todas sus raíces. Entonces FQ es el cuerpo de descomposición de este polinomio sobre ZP. Me diste un cuerpo finito, yo te dije, es el cuerpo de descomposición de este polinomio. ¿Sí? De ese polinomio. Y tiene exactamente Q a la n elementos. P a la n elementos. Entonces, FQ son ZP, P, X a la Q, no sé, tiene P a la n elementos. ¿Sí? Entonces resulta que ahora está esta idea, ¿no? Como nosotros habíamos visto que Q de raíz de 2 más raíz de 3 era el cuerpo de descomposición de un polinomio, y vemos que los cuerpos finitos se pueden pensar como cuerpos de descomposición. Habría que ver si pasa lo mismo, ¿no? Si hay elementos primitivos. Bueno, la respuesta es afirmativa para eso. Y la demostración está buena, es una demostración medio hardcore, pero sale. ¿Sí? Que vuelve a usar la idea de este grupo multiplicativo de unidades. Vale. Teorema sea FQ, un cuerpo de coelementos. Entonces, el grupo de unidades es cíclico. Esto es de vuelta. Los elementos no nulos forman un grupo multiplicativo. Es cíclico, significa que FQ lo puedo pensar como las potencias de algún chaboncito solo. Voy a elegir un elemento en FQ, ¿sí? Y voy a mirar sus potencias. Vamos a fijar ideas. Vamos a poner un Q pequeño y vamos a ver que esto es cierto para el caso que nosotros sabemos manejar. Miren, por ejemplo, un cuerpo de 5 elementos. Z5. Z5. Z5 como cuerpo tiene la clase del 1, el 0, el 2, el 3 y el 4. El grupo de unidades son todos salvo el 0. Todos salvo el 0. Entonces resulta que a este chabón, a este conjunto, lo puedo pensar como las potencias de alguno de estos elementos. ¿Sí? Fíjate. Miremos, por ejemplo, el 2. 2 a la 0,
clase del 1, 2 a la 1 es la clase del 2, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo. 2 al cubo es 8. El módulo 5 es 3. Y ya estoy. Porque fíjate que con el 2 y todas sus potencias pude pintar todo el grupo de unidades. Tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. El 2 me funciona como un generador de este grupo multiplicativo. Bueno, pasa lo mismo en general. En este caso todos. O sea, el teorema ese es para algún. Claro. En este caso, fíjate que si lo hicieses con el 3, 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, que es 4. ¿Sí? 3 por 4 es 12, módulo 5, 2. El 3 también funciona. Y el 4 también funciona. 4 a la 0 es 1, 4 a la 1 es 4, 4 al cuadrado es 16. No. ¿El 4 funciona? ¿4 funciona? Sí, 4 a la 1 es 4, 4 al cuadrado es 1. 4 al cubo funciona el 4. 4, 1. Este va bailando entre 4 y 1, ¿no? Bueno, es mentira que son todos. Ok, el 2 funciona, el 3 funciona, el 4 no funciona. Pero deberías. Ahora hay 4. ¿Cómo? El teorema dice todos los A son raíces. Sí, sí, pero igual estoy viendo estamos Ah, mirando listo. quiénes son los generadores. Ah, está bien. A ver, ¿por qué 4 no? O sea, para el teorema número pones alguno. Alguno, sí, sí, hay alguno. Encontraste el 2, encontraste el 3 y lo cumpliste. Alguno. Entonces, esta situación vale para un cuerpo de P a la n elementos. Hay algún chabón que me genera todos los no nulos. Y si me genera todos los no nulos es porque todo el cuerpo son expresiones polinomiales en ese tipo. Es simple. Y esa cuenta está buena de pensar. Y me parece que es como que usa un montón de cosas que vimos y me pareció ocupado contarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos curvas elípticas tenemos que estudiar trinomios. O sea, polinomios en una variable que tienen 3 monomios. Nada más. Y va a ser importante el papel de este chabón. Entonces, veamos una idea de demostración. Si este tiene Q elementos, este tiene Q menos 1. Y saco el 0 y son todos inversibles. Entonces, sea H igual a Q menos 1, que es la cantidad de elementos del grupo multiplicativo. ¿Sí? Este tipo es un entero. Entonces tiene una factorización. Tiene alguna factorización. ¿Sí? Tema fundamental. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver que hay polinomios cuyos algunos de estos elementos no son sus raíces. Entonces, sería el polinomio h sobre pi menos 1. El grado de este polinomio es h sobre pi. Como pi es un primo, este número es más chico que h. ¿Sí? Como pi es un primo, mayor o igual que 2, este cociente es más chico que h. ¿Sí? Entonces este polinomio tiene menos de h raíces. ¿Sí? Tiene menos de h raíces. En especial tiene menos de h raíces acá. Entonces, hay algún elemento de este que no mata a este polinomio. Hay algún elemento del cuerpo grande que no es raíz de este. Existe, vamos a llamarlo A sub i, en esta tal que A sub i a h sobre pi menos 1 es la diferente de 0. O sea,
A sobre I a la H sobre PI me da diferente de 1. Bien, eso es lo primero. A partir de este A, vamos a encontrar un elemento que nos va a ayudar a construir el elemento primitivo. Pongamos B sub I como A sub I a la H sobre I a la R. Esta cosa es un capricho, pero vamos a ver que funciona bien. Cuando va a ser B sub I a la I a la RI, esto es como desde la sub I a la H sobre PI a la RI, y de la RI, después A sub I a la H. Ahora, H era el orden de este grupo. Un elemento del grupo a la orden del grupo me da 1. ¿Sí? Esto pasa porque el orden del elemento A sub I divide a H, divide el orden del grupo. Entonces, este elemento B sub I, cuando le elevo a esto de acá, me da 1. Entonces, el orden de este chabón, el orden de B sub I, tiene que ser algo de la forma P sub I a la SI. O sea que estos tipos que yo me construí, los B sub I, tienen un orden muy particular. De hecho, cuando ustedes lo elevan a la 1 potencia menos, ya no les da 1. Ustedes al B sub I lo elevan a la 1 potencia menos, ya no les da 1. Y eso sale de mirar exactamente cuando hacen esa cuentita, es exactamente A sub I a la H sobre P, y esto no era 1. O sea que en rigor de verdad, el orden de este es exactamente este. Bueno, ahí tenemos los candidatos. ¿Esto cómo hacemos con el teorema chino? ¿Ven? Es el producto de los BIs. Tiene orden H. Ese tipo tiene orden H. Si este tipo tiene orden H, es un generador. Porque es un elemento que tiene el mismo orden que el grupo que lo contiene. Si nosotros mostramos que B tiene orden H, B es un generador positivo. ¿Sí? Y esto me dice cómo construirlo. Si conozco una factorización prima de H, sé cómo construirme este tipo. Esto obviamente sucede cuando uno tiene acceso a una factorización en prima de H. Si uno no tiene eso, fue, ¿no? Estamos hablando en el caso de que tengamos. Si fuese menor, ¿sí? Si lo fuese estrictamente menor, ¿sí? Cuando tenemos esta factorización así, si el orden fuese menor, tienen que dividir alguno de los factores. Debe dividir a alguno de los números H sobre P1, H sobre P2, H sobre P. Porque el orden es un divisor de H. Entonces, en particular, tiene que dividir alguno de estos. Y si divide alguno de esos, entonces
Supone que divide el primero. Supone que divide el primero, que te queda. Sí. Pero resulta que cuando I es mayor que 2, ¿qué es lo que pasa para I mayor que 2? Para I mayor que 2, ya. Para I mayor que 2. Subí a la RI. Tiene que dividir aquí. H sobre P1, claro. Porque este contiene a todos estos factores para I mayor que 2. H sobre P1 contiene a todos los factores I sobre RI para I mayor que 2. Y si contiene esos factores, medio como ya lo liquidamos, entonces de I a la H sobre P1, la 1, o sea que esto me tiene que dar 1 porque los últimos m menos un factor son 1, entonces el primero tiene que ser un 1, y si el primero es un 1 tenemos un problema, porque esto lo que me dice es que el orden de B1 divide a H sobre P1. Eso no puede ser. Pues el orden de B1 ya lo conocimos, pero no la cambiamos. Este tiene a B como generador. Entonces, ese que era el cuerpo de descomposición de un cuerpo finito resulta ser cíclico. Resulta ser una extensión simple, por lo tanto, P es un elemento primitivo. Resulta que F se puede pensar como ZP ¿sí? ZP de P. Entonces, este tiene una extensión finita grado n sobre ZP, en realidad se puede pensar como ZP de B. O sea, la extensión generada por B. Esto a nosotros nos va a dar algunas cuestiones. F sobre FP grado n. Es simple. Puede pensar no solamente como lo generado por las raíces del polinomio reducible, sino que se puede pensar como las expresiones polinomiales en B. Si nosotros quisiéramos fijar ideas con un polinomio, podríamos pensar en algún polinomio sobre Z2, ¿sí? Para tener números pequeños. Quizá la cuarta más x más 1, ¿sí? Como polinomio en Z2. ¿Sí?
Este polinomio es un trinomio y habría que ver por qué es irreducible, ¿no? Es irreducible. Está claro que en Z2 no tiene raíces, ¿no? Tiene raíces. Entonces no tiene factores lineales. Si no tiene factores lineales, tiene que tener dos factores de grado 2. Tiene que ser producto de dos polinomios de grado 2. No posee factores lineales. Pero si no posee factores lineales, sus factores tampoco tienen factores lineales. O sea, en el eventual caso de ser escrito como producto de 2, de grado 2, cada uno de esos dos de grado 2 no tienen factores lineales. Entonces, ¿quiénes son los de grado 2 en Z2? Y bueno, tenés 1 más x al cuadrado, 1 más x al cuadrado, tenés x al cuadrado y tenés x más x al cuadrado. Entonces los que tenemos que mirar ahí son los de grado 2 que no tienen factores lineales. Porque un factor lineal de estos sería un factor lineal, ¿sí?, de cualquier múltiplo. Y bueno, ya ahí tenemos para descartar. Este es x por x. Este muere. Y este es x por x más 1, producto de los factores lineales. Este muere. Y habría que ver qué pasa con estos dos. ¿Será cierto que... bueno, este tiene raíces, ¿no? El 1 es raíz de este. Entonces este no puede ser un divisor de f. ¿No? Como este no tiene raíces, 1 más x cuadrado no puede ser un factor. ¿Sí? Entonces la única chance que queda para que f sea reducible es que sea este chabón por este chabón. Hay que ver si es social. F es producto de ese polinomio por sí mismo. Y veamos. Y la definitiva acá, 1 más x cuadrado, más x cuadrado más x cubo, más x cuadrado más x cubo, a la cuarta. Y fíjate que las cosas que aparecen duplicadas se van a 0 en característica 2. O sea que este muere con este muere con este muere con este. Y esto me da 1 más x cuadrado más x a la cuarta. O sea que el único candidato a factorización de este no me da este. El único candidato a factorización para f no me da f. Entonces, este polinomio no se puede factorizar. Es irreducible. ¿Los candidatos dónde los sacaste? Miré todos los posibles polinomios de grado 2. Okay. Porque acá los únicos coeficientes que podemos usar son 0 y 1. Ah, perfecto. Que estamos en Z2. Entonces, todos los polinomios de grado 2 que tenemos son estos. Listo. Y bueno, yo estos los descarto porque tienen factores lineales, este lo descarto porque tiene una raíz, y este por este no me da f, así que f es irreducible. No se puede escribir como producto de dos polinomios de grado más pequeño. Perfecto. O sea que este chabón es irreducible. Por lo tanto, esto es un cuerpo. Dividir por un irreducible me da un cuerpo. O sea que son todos los generados, ¿por quién? Por el 1, el x al cuadrado y el x al cubo. Son todas las combinaciones de eso con coeficientes en Z2.
¿Sí? Esto tiene, ¿qué cardinalidad? Son 4 elementos y cada uno puede tener un 0, un 1, 2 a la 8. Perdón, 2 a la cuarta, que son 16 elementos. O sea, que este es un cuerpo de 16 cosas. Y lo que nosotros sabíamos es que acá vivía una raíz de este coso. Acá vivía una raíz de este coso. Viven todas. Si ustedes llaman tita a la raíz de esa cosa que está ahí, llamando tita a la imagen del monomio X, o lo que hablamos como el rayo, resulta que tita es raíz de f en ese cuerpo que está ahí. ¿Sí? Son todas las expresiones polinomiales en tita. Resulta que tenemos una raíz. De los 16 otros elementos que tenemos en el cuerpo, habría que pensar si de toda esa tabla de 16 cosas también tenemos raíces. ¿Dónde están las demás? Bueno, resulta que las demás raíces no son de cualquier forma. ¿Sí? Si uno tuviese que dar quién es la tabla de los elementos de esto, tendría todas las posibles combinaciones con ceros y unos de estos. Ya, este y este, después todos los tomamos de 2. Estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, todos los tomamos de 3. 3, 3, 3, 3, pues todos los tomamos de 4. Son 16. Si uno podría pensar, de todos esos que tengo ahí, si están las demás raíces, resulta que están. ¿Sí? Observación. ¿Qué pasa si computamos f de tita cuadrado? F de tita cuadrado sería hacer tita cuadrado a la cuarta más tita cuadrado más 1. Esto lo puedes pensar como que como tita a la 4 al cuadrado más tita cuadrado más 1. ¿No? Y en característica 2, el elevado al cuadrado es un morfismo. ¿Sí? O sea que esto es tita a la cuarta más tita más 1 al cuadrado. Y esto daba 0, porque tita era una raíz de f. O sea que esto es 0. Por lo tanto, si tita es raíz, tita cuadrado es raíz. ¿Sí? O sea que de este polinomio de grado 4 ya acá adentro encontré 2 raíces. De este polinomio de grado 4 acá adentro encontré 2 raíces. ¿Cuántas raíces le quedan? En alguna clausura. Quedan 2. Que no puede tener más de 4 raíces. Bueno. ¿Qué pasa con tita cubo? Podemos empezar a mirar quiénes son. En realidad, ¿qué pasa con tita a la quinta? ¿Qué pasa con esos? Resulta que, como estas son expresiones polinomiales en tita de hasta grado 3, resulta que cuando uno ponga potencias más grandes, las puede escribir como escritura de potencias más pequeñas. 2 por A, o tita la 2 por A. Claro. Entonces, podríamos llegar a pensar en, por ejemplo, ¿qué pasa si este era raíz? Si este es raíz, ¿qué pasa con este? Lo mismo. Este es tita a la cuarta, ¿no? Tita a la cuarta. Tita a la cuarta, en definitiva, cuando vos lo mirás, Tita la 2. como vos sabés que esto vale 0, tita a la cuarta lo podés despejar, porque al menos uno menos. Entonces, a la hora de evaluar f de tita a la cuarta, acá podrías pensar, entonces, tita a la cuarta
más tita a la cuarta más 1. Y fíjate que esto es como tener tita a la cuarta al cuadrado, por tita a la cuarta al cuadrado más tita a la cuarta más 1. Y esto termina siendo menos 1 menos tita al cuadrado por menos 1 menos tita al cuadrado más menos 1 menos tita más 1. Ahora, este es el sueño de todo estudiante. ¿Qué pasa con este cuadrado? Se distribuye de manera impune en característica 2. Esto es 1 más tita. Es 1 más tita al cuadrado. 1 al cuadrado. Menos 1 menos tita más 1. Y fíjate que acá aparece todo, porque cuando haces la distributiva te queda 1 más tita al cuadrado, más tita al cuadrado, más tita a la cuarta, menos 1 menos tita más 1. Este se va, tita al cuadrado, menos 1 menos tita. Ahora me parece que me comí un signo, porque esto debería valer todo 0, ¿no? Pero tita cuadrado, pero lo puedo decir. A ver. Tita a la cuarta. Sí, me parece que tengo un problema con el signo. ¿No? Porque en esta distributiva todo bien, estos mueren, ¿no? Me queda esto así. Claro, yo quiero que este sea un más. Por alguna razón lo tengo con el signo cambiado, ¿no? Por alguna razón lo tengo con el signo cambiado. Nueve. ¿Cuánto queda? Sí. Porque fíjate que ahí, a ver si lo escribo acá, me va mejor. ¿No es 1 menos 1? Vos sabés que tita a la cuarta más tita más 1 te da 0. Eso sabés. Entonces, Porque un dice de que con 100 menos. claro, yo quisiera que estos me queden con el signo más. Me parece que tengo una macana ahí. A ver. F de tita a la cuarta, ¿qué es? Es tita a la cuarta más tita a la cuarta más 1. A ver, tita a la cuarta más 1 lo puedo pensar como menos tita. ¿Sí? Si yo acá despejo tita a la cuarta más 1, me queda que tita a la cuarta más 1 es menos tita. Y acá tendría que hacer alguna jugarreta medio parecida, ¿no? A ver qué me da. Porque esto sería menos 1 menos tita a la cuarta menos tita. ¿Por qué tita? Menos tita. Y sí. Claro, porque despejo de acá, ¿no? Ah, claro, qué boludo. Sí. ¿Sí? Ok. Y ahora este lo pienso, a ver si menos 1 menos tita al cuadrado por menos 1 menos tita al cuadrado
¿sí? Cuando hago los cuadrados, me queda esta al cuadrado, más esta al cuadrado, o sea que me queda 1 más tita al cuadrado, menos tita, ¿sí? Y este es 1 más tita a la cuarta menos tita. Ah, aquí estoy bien. Y esto es 1 menos 1 menos tita, y esto es 0. Sí, porque este es menos 1 menos tita. ¿Está bien? O sea que tita a la cuarta también es raíz. Y resulta que tita a la 2 al cubo también es raíz. O sea que las raíces no son cualquier cosa. Las raíces las puedo escribir todas en términos de este chabón. Las raíces van a ser de la forma tita a la cantidad de elementos del cuerpo de base a la i 0 en igual que i en el igual que i plus. Todas las raíces van a estar ahí. Entonces, este cuerpo que tiene 16 cosas contiene a todas las raíces de este polinomio. Si agrego una, agregué todas. ¿Sí? Y este cuerpo se puede pensar como el generado por un elemento solo. De hecho, es generado por este. ¿Sí? ¿Por qué es interesante esto? Porque nos da como un primer pantallazo a las cosas que se pueden hacer en cuerpos finitos con un problema. Cuando hagamos criptografía basada en grupos, los cuerpos finitos multiplicativos con Q-elementos o Q que son elementos están bien, pero no tan bien. Bueno, al revés de lo que decía Guido Kafka, está mal, pero no tan mal. ¿Qué le pasa a esto? Que las tablas de multiplicar son fácilmente de implementar. Porque en el fondo, cuando uno tiene un grupo finito, ve las tablas de multiplicar y es una matriz donde están los resultados y uno puede mirar rápidamente en la tabla cuánto me da este elemento por este elemento. Mirar en una tabla. O sea que multiplicación sobre FQ estrella es fácil de hacer. El tema es que cuando uno tiene un cuerpo conmutativo, un grupo abeliano, con una tabla fácil, cualquier problema de encontrar un logaritmo es un poco más fácil de resolver que si es un grupo más difícil. Entonces, ¿cuál es la onda? Si bien estos son muy útiles, a la hora de hacer criptografía sobre un grupo, hay que hacerlo sobre un grupo donde la operación de suma o de multiplicación sea lo suficientemente complicada como para poder codear. Entonces, ahí es donde aparece el grupo aditivo de una curva elíptica. ¿Por qué? Porque es un grupo finito, pero donde encontrar puntos es bastante complicado. O sea, no es la tabla que decís. No. Es bastante más curioso todo. Entonces, uno tiene un grupo multiplicativo o aditivo perfecto, pero donde la tabla no es fácil. Entonces, el trabajo que te lleva a romper un grupo mañoso es mucho más grande. Hay estimativos de cuánto se tarda en craquear, por ejemplo, el problema de logaritmo discreto y esas cosas, como en términos de complejidad. Y es mucho más difícil craquearlo con un grupo aditivo, una curva elíptica, que con un grupo multiplicativo. ¿Sí? Esto lo que uno puede contar en el pizarrón son tablas de, no sé, de 4x4, 9x9. Esto después es intratable en el papel. Porque hay que usarlo en una compu, bueno, usar los dedos y que no se tiren. Manu, quizás queda para la próxima ya, pero vos ahora que estás hablando de grupos, que yo lo recuerdo, yo hice la obra de grupos y esas cosas, y acá estamos hablando de cuerpos, y tipo, ¿dónde está el paso de uno al otro? ¿Cuál es la diferencia? No, vos tenés el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de Q elementos. Sí. ¿Sí? Donde todos los no nulos son inversibles respecto de la multiplicación. Sí. Donde la multiplicación es conmutativa, asociativa y tiene un 1. O sea que esto es un cuerpo que tiene asociado el grupo de unidades.
Eso es el grupo. ¿Sí? Si yo a este cuerpo le saco el 0, tengo un grupo multiplicativo. Ok. ¿Sí? Esta noción de grupo también aparece cuando uno mira cómo se diferencian diferentes cuerpos de descomposición. Yo lo dije brutalmente. El cuerpo de descomposición de este es este de acá. Pero también es el mismo cuerpo de descomposición que tiene al generador por este. Digo, en rigor de verdad, en términos de matemática, esos cuerpos son todos isomorfos. El isomorfismo que une a dos cuerpos de descomposición es un isomorfismo que intercambia raíces. ¿Sí? Esos isomorfismos, intercambios de raíces, forman un grupo en sí mismo. Es el grupo de Galois de la extensión. ¿Ok? O sea, uno tiene una extensión de cuerpos donde tiene. ¿Te arrepentiste de Uno tiene el grupo de los intercambios de las raíces de los polinomios. Que de hecho, esa fue la primera encarnación de la idea del grupo. Cuando Galois dice, miren esto que está re bueno, lo que estaba estudiando el chabón eran grupos de permutaciones de raíces de polinomios, donde no estaba definida la noción de grupo de antemano. Mirá, fíjate qué pasa si permutas estas dos raíces con todo lo que puedes fabricar. O sea, la idea de grupo no era una idea abstracta, era una idea muy hardcore, de una cosa muy concreta, que hubo que desmalezar un montón y quedarse con la idea principal. Y como pasa siempre en matemática, siempre hay un trago amargo. La noción del grupo no es la mejor noción. La mejor noción es la noción del grupoide. El grupoide tiene un sufijo peyorativo, ¿no? El oide, pero es mucho más general. Un grupo es un caso especial del grupoide. El grupoide tiene lo que se llama una operación parcial. Por ejemplo, vos en un grupo puedes multiplicar cualquiera dos elementos. Bueno, no me alcanza. La noción más general posta me permite multiplicar parcialmente. Hay cosas que no las puedo multiplicar, pero me dan mucho más poder expresivo. Por ejemplo, esto ya off topic, mal. Vos tenés el grupo de las matrices cuadradas inversibles. La matriz 2x2 inversible, matriz 2x2 inversible, la puedes multiplicar, te da una matriz 2x2 inversible. No es conmutativo, pero es asociativo y está la identidad, tuvo legal. Bueno, ahora imagínate que vos considerás matrices en general, ¿sí? Donde tu operación es la multiplicación, que no siempre se puede aplicar. Solamente puedes multiplicar matrices que se adecúen cantidad de filas de una, cantidad de columnas de la otra. Okay. Bueno, uno tiene una estructura matemática que expresa eso, es el grupoide. Ah, serían multiplicaciones en las que no puedo multiplicar. Claro. Okay. O sea, es una operación parcial. Puedo mirar en algunos subconjuntos. Sí. Tengo una opción. Tengo una opción. Claro. Bueno, por ejemplo, ¿qué es un grupoide? Un grupoide es una categoría donde todas las flechas son inversibles. ¿Sí? Entonces, suponete que tenés, por ejemplo, suponete que tenés un grafo así. A estas cosas las vas a llamar flechas, a estas cosas, a estos vértices las vas a llamar objetos. ¿Sí? Y la operación de la composición es la que te permite ir de un lado al otro. ¿Sí? Esta flecha, multiplicada por esta flecha, me construye una flecha así. ¿No? Esta flecha, compuesta con esta flecha, me construye una flecha así. ¿Sí? O sea que yo puedo jugar a hacer las cosas que hacía en un grupo, pero en este contexto. Donde, por ejemplo, esta no se puede multiplicar con esta. ¿Sí? Estas dos no se pueden multiplicar. Y tampoco tengo una flecha que me lleve... No, tengo una que me lleva así. ¿No? Porque tendría las composiciones. Pero esta con esta no se puede multiplicar. Esa noción es lo suficientemente amplia como para expresar muchas más cosas. Y esto, en términos de matemática, es sofisticado porque el estudio sincero de esto empezó hace 100 años. Pero en términos tecnológicos, que quizás a ustedes les interesa más, esta es la posta.
porque ustedes conectan mucho más diagramas que nosotros. El álgebra de los diagramas que se pueden conectar es mucho más interesante y tiene un montón de aplicaciones. A veces pedir un grupo es pedir mucho. Que todo se pueda conectar con todo, y qué sé yo. Quizás no es así. Pero bueno, es una teoría que usa otras cosas. Yo creo que esta vez salió mejor lo que quería contar. No sé ustedes, pero a mí me cerró un poquito más. Con esta cuestión de las extensiones no vamos a seguir tanto, y me parece que lo que estaría bueno sería empezar a hablar quizás de una manera un poquito más piola de curvas elípticas, para ver si podemos entender la operación de la suma de los puntos racionales sobre una curva. Vamos a necesitar algo de esto, pero no va a ser demasiado grande.